Muy buenos días a todos los que se enlazan en nuestro canal de YouTube. Un saludo para todos ustedes. Como saben, siempre estamos reflexionando sobre el liderazgo. Así que me voy a dirigir a ustedes, líderes que tienen la tarea de liderar a otras personas, pero también tienen la responsabilidad de liderarse a sí mismo. El Perú está sufriendo cambios. Usted se da cuenta que estamos ya entrando a una tercera fase y la sociedad que vamos a recibir es una sociedad diferente. Y decimos diferente no porque en realidad haya cambiado, sino porque el Estado ha creado ciertas normas de convivencia que de alguna otra manera van a hacer que nos relacionemos de forma diferente. Estoy escuchando la vez pasada al escritor español Alex Rovira, y Alex Rovira decía: en un mundo que ha cambiado, indudablemente necesitamos cambios. Y querido líder, usted que me está viendo y escuchando también a la vez, quiero decirle que su liderazgo requiere de cambios. Cambios que puedan ayudarnos a poder adaptarnos y a poder influenciar en medio de esta sociedad. Y hoy día vamos a hablar de liderar con el fin en mente. Lo que quiero decir es que es importante saber cómo quiere usted acabar. Por eso que menciono que debemos liderar con un fin o con el fin en la mente. Estoy leyendo un libro que se lo recomiendo, que se llama El líder sin cargo, de Robin Sharma. Y Robin Sharma cuenta la historia, es una fábula sobre el liderazgo, y en esa fábula Robin Sharma, el maestro, le dice al discípulo lo siguiente: hay 10 arrepentimientos que debes de cuidar, que cuando llegues al fin de tu vida no lo hayas vivido. Primer arrepentimiento. Recuerden, estoy leyendo el libro de Robin Sharma, Liderazgo sin cargo, o El líder sin cargo. El primer arrepentimiento que tú debes de cuidar, que cuando llegues al final de tu vida no lo hayas hecho, es llegar a tu último día cuando la magnífica canción que tu vida tenía que cantar sigue en silencio en tu interior. Segundo, llegar al último día sin haber experimentado el poder natural que posees para crear una gran obra y alcanzar grandes logros. Tercero, llegar a tu último día dándote cuenta que jamás has inspirado a nadie con tu ejemplo y con tu vida. Cuarto, llegar a tu último día lleno de dolor al darte cuenta de que jamás asumiste grandes riesgos y por tanto jamás obtuviste grandes recompensas. Estoy citando el libro de Robin Sharma, El líder sin cargo. Y número 6, le dice el maestro a su discípulo: llegar a tu último día lamentándote no haber aprendido nunca a transformar la adversidad en victoria y el plomo en oro. Séptimo, llegar a tu último día lamentando haber olvidado que el trabajo consiste en ayudar a los demás, no en ayudarte solo a ti mismo. Octavo, llegar a tu último día sabiendo que has vivido la vida que la sociedad te enseñó a desear y no la vida que verdaderamente querías. Noveno, llegar a tu último día y averiguar que jamás realizaste todo tu potencial ni te acercaste al genio en el que tenías que haberte convertido. Y por último, el maestro le dice a su líder, a su discípulo: llegar a tu último día y descubrir que podías haber sido un líder y transformar el mundo en un lugar mejor, pero te negaste a aceptar esa misma misión que tenías porque te dio miedo, así que fracasaste y desperdiciaste tu vida. La historia del maestro a su discípulo, sacado del libro de Robin Sharma, Liderazgo sin cargo. El maestro sigue diciendo: el verdadero dolor humano es llegar al final de tus días y darte cuenta que has desperdiciado tu don más importante, la posibilidad de mostrar tu excelencia en el mundo que te rodea. Querido joven, usted que está enlazado en el canal, empezar con el fin en la mente
es empezar hoy con la imagen, el cuadro de vida como marco de referencia para el examen de todas las cosas que usted hace. Permíteme decírtelo, es integrar todo lo que haces, todo lo que piensas y todo lo que deseas y todo lo que anhelas como persona, integrarlo a tu marco de vida, a tu marco de referencia y llevarlo hacia su destino. Es integrar mi vida, mi conducta, la de hoy, la de mañana, a esa imagen que quiero para terminar bien. Es colocar la escalera del éxito en la pared correcta. Es saber cómo quiero terminar o cómo quiero que me recuerden. ¿Cómo quiere que lo recuerden a usted, líder? ¿Influenciando o solamente como alguien que en una vez participó en una actividad o en algunas responsabilidades y luego desaparecer? Es comenzar con una clara comprensión de su destino. Significa ver hacia dónde se está yendo o qué pasos se está dando hacia su destino trazado. Es como definir, querido líder, un destino al cual quisiéramos llegar. Una vez que lo tenemos claro, pasamos al segundo paso, diseñar la estrategia para poder llegar a ese destino. Qué importante, querido líder, qué importante es pensar como líderes con el fin último. ¿Cómo quiero llegar? ¿Cómo quiero terminar? ¿Habiéndome desarrollado o habiendo desperdiciado todos los talentos y dones que Dios me ha dado para influenciar a los demás? Hoy, como usted sabrá, vamos siempre a reflexionar en historias bíblicas. Hoy vamos a ilustrar la vida de dos líderes con características similares, pero con diferentes finales. La vida de dos líderes con características muy similares, pero con diferentes finales. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué tuvieron diferentes finales? Y vamos a hablar de dos líderes bíblicos que usted seguramente lo habrá visto en la Biblia, y es la vida de Saúl y David. ¿Y por qué citamos a Saúl y a David? Porque ambos eran contemporáneos, pero el uno sucedió al otro. ¿Qué se dice de Saúl y de David? Por ejemplo, cuando usted agarra la palabra de Dios. Dice que había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Este joven era hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. 2 veces dice la palabra de Dios que era un joven hermoso y valeroso. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Saúl era un hombre con un biotipo alto, fuerte y hermoso. Y 2 veces se remarca lo hermoso que era, de buen aspecto era. Lo que las chicas podrían muy bien decir que era guapo, ¿verdad? Era guapo, atractivo. Cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios le dio a Saúl. Y todos esperaban que fuese un gran líder. Acuérdense que el pueblo estaba reclamando a Samuel y le estaba reclamando a Dios un líder que los pueda liderar, como todos los pueblos tenían a su alrededor, y Dios le dio a Saúl. Pero el pueblo miró su apariencia exterior, mientras que Dios miró su corazón. No pasó mucho tiempo después que Saúl, ese hombre poderoso, con gran potencial, se desacreditara a sí mismo y su liderazgo. Y Dios, en sus planes, llamó a otro líder llamado David. Y de David se dice lo siguiente, y usted lo va a leer varias veces en la Biblia. Entonces eligió a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Varias veces usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, se encuentra que siempre se resalta a David como el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, de David se describen características muy internas, a diferencia de Saúl. Estos reyes casi tuvieron las mismas características en su liderazgo, y se las voy a mencionar. Por ejemplo, de Saúl recibió consejo del profeta Samuel, y David también recibió consejo del profeta Samuel y también del profeta Natán. Saúl gozaba del aprecio del pueblo, pero se centró más en su cargo
como rey. Usted no ve a Saúl queriendo ser mejor persona o mejor rey. David gozaba del aprecio del pueblo y buscaba ganarse más el cariño de su gente. Se centró en la relación con el pueblo. Usted va a encontrar en la Biblia que David trataba de hacer justicia. David trataba de congraciarse con la gente, con su pueblo. Por eso que el pueblo lo quería. Él no se centró en su cargo, sino se centró en la relación con el pueblo y cómo podía traerles beneficio. Ambos enfrentaron los mismos desafíos. Usted se acordará, por ejemplo, que Saúl como rey tenía que enfrentar a Goliat, y también lo enfrentó David, pero a diferencia de Saúl, David lo enfrentó, mientras que Saúl se escondió. Saúl tuvo la oportunidad de crecer y liderar bajo la mentoría de Samuel, el profeta, pero no lo escuchaba. Sin embargo, usted ve que David, frente a la mentoría de Saúl, sí lo escuchó y ponía en práctica sus consejos. En su liderazgo, Saúl miraba sombras a su alrededor. Usted se acordará que en más de una oportunidad Saúl quería matar a David. ¿Por qué? Porque era un líder que miraba sombras. Cuando el líder mira sombras, siempre está pensando que no le quiten el cargo. Siempre está pensando qué dicen de él. Ese es el líder que está mirando siempre sombras. Sin embargo, David en su liderazgo miraba cómo organizaba y cómo reinaría mejor. Su carácter de Saúl era un hombre vehemente, reactivo, molesto, colérico, arrebatado. Sin embargo, de David se habla que era un hombre con característica de ser paciente. Por eso que escribió muchos salmos, por ejemplo. Se da cuenta entonces que eran líderes casi contemporáneos, pero con diferentes destinos y a la vez con diferentes finales y con diferentes características. Todo líder, querido líder que me está escuchando, debe integrar en su vida tres características. Tres características que usted como líder debe integrar siempre en su vida. Primero, carácter. Siempre, 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 todo líder debe tener carácter. Un líder necesita carácter para ganarse la confianza de la gente que lo acompaña. La gente ve, querido líder, en usted congruencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Eso ve la gente en usted? ¿O es que usted dice una cosa y luego hace otra cosa? Y eso es algo que se aprende. Querido líder, eso es algo que se aprende. Pero se aprende cuando usted es consciente de ello. Mientras no sea consciente, usted no va a aprender. Cuando usted reflexione cómo está andando, usted va a poder cambiar. La gente ve la naturaleza de Dios en tu trabajo, querido líder. O sea, si Dios es un Dios justo, ve justicia. Si Dios es un Dios de confianza, ve, la gente puede ver confianza en usted, puede confiar en usted. La caída de los líderes bíblicos, cuando usted va a la palabra de Dios, se da cuenta de algo. Fue porque olvidaron a Dios en su camino. Olvidaron a Dios en su camino. Usted ve, por ejemplo, en el libro de los Reyes, tal es el rey, tal es el pueblo. Tal es el rey, tal es el pueblo. Por eso, querido líder, recuerde, el primer ingrediente que quieren sus seguidores es que usted tenga carácter. Segundo, todo líder necesita capacidad. Todo líder necesita capacidad. Tener la capacidad de terminar el trabajo, lo que comienza, acabe. Tu liderazgo debe producir resultados. Debe producir resultados. A veces decimos, bueno, yo se lo dejo al Señor. Sí, es cierto, pero también tienen que ver capacidad en ti, tienen que ver capacidad de poder realizar bien las cosas que estás empezando y que también deben de tener un buen final. Tercero, todo líder debe tener conexión con su gente, es decir, debe aprender a relacionarse con ellos. Los líderes se conectan con la gente, generan empatía con ellos. Hace poco estuve buscando el significado de la palabra empatía
Y es curioso que en su original la palabra empatía significa emocionado. Un líder se emociona con su gente. Se dice que mientras más fuerte sea la relación y la conexión entre individuos, más probable será que el seguidor quiera ayudar al líder. Los líderes, escúcheme usted líder, los líderes tocan primero el corazón y después las manos de sus seguidores. Los líderes tocan primero el corazón antes de pedir una mano. Podemos darnos cuenta que el liderazgo no es una categoría aislada de nuestra vida. No es solamente un título, siempre está relacionado con nuestra vida. No podemos separar nuestro estilo de vida de nuestro liderazgo o viceversa. Respondamos a la pregunta que hicimos hace un rato. ¿Por qué tuvieron diferentes finales estos dos reyes? ¿Por qué tuvieron diferentes finales estos dos reyes, hablando de Saúl y de David? Podemos hallar la respuesta en la ley del tope. Podemos hallar la respuesta en la ley del tope. Mientras que David trató de ser mejor líder y tuvo varias experiencias que le permitieron elevar el nivel de su liderazgo, elevó su tope, aprendió a crecer, la actitud de Saúl mantuvo su tope firmemente sellada sobre su liderazgo. Usted no ve a Saúl queriendo crecer. Por el contrario, usted siempre ve a Saúl queriendo cerrar sus oídos, queriendo cerrar sus ojos frente a la realidad que le decía el profeta Samuel. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo será el tope, está el tope de su potencial. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor será su eficacia. Le preguntaron ciertamente, en cierta ocasión a John Maxwell, ¿cuál es la cosa más difícil? ¿Cuál es la cosa más difícil que ha tenido que enfrentar en el liderazgo? Ya respondió, liderarse. Liderarme, respondió. Es la cosa más difícil, liderarme. Fácil es hablar sobre liderazgo, pero difícil es liderarse uno mismo. Por eso levante la ley del tope. Si su tope llega acá, levántelo, crezca. Cuando usted crece, empiece a influenciar mejor. Sus líderes que lo rodean, sus seguidores que están ahí aprendiendo de usted, poniendo su esfuerzo en la labor que usted está haciendo. Querido líder, lo mejor que usted le puede regalar es que usted crezca, levante el tope, levante el tope. Recuerda, querido líder, antes de liderar hay que liderarse. Antes de liderar hay que liderarse. Si usted quiere vivir como en fin en su mente, lidérese, querido líder, lidérese, porque su gente le va a agradecer. Hágase más como el carácter de Dios, hágase una persona más noble, hágase una persona con más credibilidad. Querido líder, su gente espera que usted crezca. Usted ve acciones intencionales de David. O sea, David no creció de la noche a la mañana, sino usted ve acciones intencionales para seguir creciendo en su liderazgo. Primero, usted ve a David teniendo una buena actitud frente a los desafíos que se le presentaban. Por ejemplo, usted se acuerda de la escena de Goliat, cuando todo el ejército de Israel nadie lo quería enfrentar, ni aún el mismo Saúl. Sin embargo, usted ve a David queriendo enfrentar a ese gigante. La escena cumbre de David fue enfrentar a Goliat. Usó su experiencia como pastor, porque como pastor recuerde que él defendía a sus ovejas de leones, de oso. Usó esa experiencia conocida como algo de valor para generarse confianza y fe y enfrentar a un gigante. Así, el día que peleó contra Goliat y enfrentó su tope de inexperiencia en la guerra, y ese día levantó su tope. Ese día levantó su tope. La actitud de David lo llevó a crecer, a saber que tenía un desafío por delante, pero dijo, voy a enfrentar ese desafío y voy a crecer. David ese día levantó su tope. Otra acción intencional de David fue que reconoció sus fracasos. Cualquiera cuando ve la vida de David piensa que todo fue color de rosa. No, querido líder.
también tuvo sus fracasos el rey David. Pero cuando llegó el profeta Natán a decirle, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, aquí pecaste, aquí hiciste mal. Usted ve la actitud del rey David, reconociendo su error, reconociendo su pecado, reconociendo que había fracasado, y lo que hace es pedir perdón a Dios. Es la razón por que su tope y su liderazgo subió más y más alto. Cuando usted sabe reconocer, su tope empieza a subir. Indudablemente hubo un proceso, indudablemente hubo todo un cambio, indudablemente tuvo una estrategia, una tragedia familiar, pero usted encuentra que este líder supo reconocer sus errores y sus pecados. Sin embargo, de Saúl se dice más bien lo contrario. Cuando él se puso a ofrecer sacrificio que no le correspondía, la palabra de Dios dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y la historia termina dando muchas excusas de parte de Saúl hacia Samuel, excusas de por qué hizo lo que hizo, a diferencia de David. Tercero, usted encuentra en David un hombre que trabajó en su carácter. Cuando ve esos paralelos entre la vida de Saúl y David, encuentra de que siempre Saúl quería matarlo a David. Saúl le comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David, pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado, mañana escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Muy bien, David pudo reaccionar de forma arrebatada. Indudablemente era el rey, pero era algo que no estaba bien, porque estaba usando su autoridad. Y David muy bien pudo actuar de forma arrebatada y pelear. Sin embargo, usted ve a un líder que cayó y supo esperar la justicia de Dios. Sin embargo, de Saúl se dice, un espíritu maligno se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano, mientras que David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. ¿Sabe qué? Mientras que a Saúl le ganaba su carácter. Le ganaba lo arrebatado. No encuentra usted a este líder llamado Saúl queriendo mejorar su carácter. No lo encuentra. Sino más bien todo su carácter le ganaba y de manera reactiva trataba de matar a David. David se organizó para ser un buen rey. Usted lo ve en las Escrituras. David se organizó para ser un buen rey. Cuando el rey David estuvo ya instalado en el palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, el tiempo del reinado de David empezó a traer mucha paz. De Saúl se dice que en su reinado el pueblo se desvió de los caminos de Dios. Qué diferente, ¿verdad? En el reinado de David paz, en el reinado de Saúl conflictos, guerras. Qué diferente. ¿Por qué? Porque encuentra un rey que se organizó para traer paz. Y por último, de David se habla de que era un hombre que tenía buenas relaciones con su ejército y con el pueblo. Hubo tres valientes, indudablemente tenía más, pero hubo tres valientes que se caracterizaron en el ejército de David, que estaban dispuestos a dar la vida por su rey. Uno llamado Adino, otro Eleazar, otro Sama. Dice que estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por la vida del rey. ¿Por qué? Porque él se había relacionado con ellos. Porque él los ayudó, porque él los empoderó, porque él los sacó, porque él los impulsó, porque él los influenció. Eso hizo su rey. Por eso que sus seguidores estaban dispuestos a poder dar la vida por su rey y por su líder. Cuando usted conecta
con la gente está abierta a permanecer abiertos a su visión. Cuando usted conecta con la gente y se relaciona con la gente, ellos están dispuestos a estar abiertos a la visión que usted tiene, a permanecer a su lado. Cuando conectas con tu gente, ellos se acercan a ti. Cuando usted conecta con su gente, ellos se acercan a ti porque se sienten queridos, amados, se sienten empoderados, se sienten que alguien los está cuidando. David contaba con sus valientes que estaban dispuestos a dar la vida por su rey, por su líder. Usted ve vivir a David integrando sus valores, su vida, su fe, en ese cuadro mental que tenía para acabar bien. Usted ve a David dando pasos para acabar bien. Apoyó su éxito en la pared correcta. Saúl terminó siendo asesinado. David termina en buena vejez. Casi las mismas características, pero con diferentes finales. Por eso, querido líder, no termine mal. Por el contrario, decida terminar bien. Comience con el fin en mente, con el final en la mente, para que todo lo que usted haga en su vida pública, privada, lo pueda integrar para ese final. Decíamos al inicio que empezar con el fin en su mente es empezar hoy con la imagen correcta, el cuadro de vida como marco de referencia para el examen de todas las cosas que usted hace. Es integrar mi vida, mi conducta, la de hoy y la de mañana, a esa imagen que tengo grabada para terminar bien. Su capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina su eficacia y el impacto potencial de su organización. Para alcanzar los más elevados niveles de eficacia hay que subir los topes de la capacidad de liderazgo. Por eso, querido líder, suba sus topes. Termine bien, sí, subiendo los topes en su liderazgo. Empezar con un fin en mente, saber cómo quiere terminar o cómo quiere que lo recuerden. Es comenzar con una clara comprensión de su destino. Significa a dónde se está yendo o qué paso está dando usted hacia ese destino. Al comienzo, como recordará de este video, cité a Robin Sharma, hablando de líder sin cargo. Y Robin Sharma, el maestro, le dice a su discípulo, ¿sabes qué? Párate a pensar que un día vas a morir pararte a pensar que un día vas a morir es una poderosa herramienta para cambiar tu manera de pensar y despertar al líder que llevas dentro de ti. Uno toma conciencia de lo corto que es la vida o lo corta que es la vida. Elimina distracciones y se queda con lo más importante. Por eso, le dice el maestro al discípulo, por eso vive con un fin en la mente. Anhela cómo quieres terminar o cómo quieres que te recuerde. Y para reflexionar juntos, líderes, recuerde, usted es lo que hace repetidas veces. Somos lo que hacemos repetidas veces. Usted es lo que hace repetidas veces. Un líder debe ser intencional, de crecer, de buscar la palabra, de orar, de crecer en su comunión, de crecer. Dios le ha regalado talento, dones. Usted tiene que crecer. Usted es lo que hace repetidas veces. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de pandemia nos está dando la oportunidad de disfrutar más tiempo. Por eso utilícelo para crecer. Utilícelo para que Dios le hable. Utilícelo para que usted pueda empoderarse de aquello que Dios tiene para usted. Yo le comparto algo, por ejemplo. Ahora yo me levanto más temprano. ¿Más temprano para qué? Para buscar de Dios, para orar, para agarrar libros, para poder ampliar mi mente y poder crecer. Y me he dado cuenta de algo, que a medida que crezco, puedo bendecir más a mi familia, porque Dios me cambia, y al cambiarme el Señor, cambia mi actitud. Pregúntate esta mañana, o esta tarde, o esta noche, de repente está viendo este video,
De una escala del 1 al 10, ¿cuán comprometido estás con lo que hemos hablado? De una escala del 1 al 10, ¿cuán comprometido estás con lo que hemos hablado? Hemos hablado de caminar y de vivir con el fin en la mente. ¿Cuán comprometido está de una escala del 1 al 10? Viva con el fin en la mente, levantando su tope. Recuerde, la vida es lo que usted hace de ella. Leía en este mismo libro de Robin Sharma y me encantó una ilustración que utilizó. Y aunque no lo he traído, pero él utilizó el ejemplo de un interruptor, lo que le llamamos un timbre también nosotros. Y él dice, todos los días, usted tiene la posibilidad de colocar ese interruptor de liderazgo que todo líder tiene y de apretar y decir, hoy voy a ser mejor o diferente, o apretar y decir, me voy a conformar a cómo sigo viviendo. Todos los días usted puede apretar el botón de decir, ¿sabes qué? Hoy voy a aprender más, hoy voy a salir adelante, hoy voy a cambiar mi manera de pensar. O puede apretar el botón a seguir conformándose en su manera de pensar y en su manera de creer las cosas. Por eso, líder, recuerde, camine pensando en cómo llegará, camine pensando, haga su vida en cómo llegará al fin de sus días. Integre todo, intégrelo para que llegue ese día y usted pueda decir, hice lo que hice porque Dios me permitió crecer. Ha sido un gusto estar con ustedes, queridos líderes, ha sido un gusto poder compartir este tiempo. Esperamos que haya sido de bendición para su vida y se despide con un fuerte abrazo su amigo Julio Mendoza, miembro del John Maxwell Team en español. Dios le bendiga.